Muchas gracias, doctor Oscar Maurto, embajador y ex canciller de nuestro querido Perú. También quiero saludar a todos los personalidades que nos acompañan en la mesa, como son el doctor Julio Salazar, el doctor Antero Flores Arauz, nuestro general Daniel Mora, la doctora Ana María Sorosa, Rogelio Canches, Ángel Neira, Norberto Curitumay, y sobre todo a todos ustedes que han venido a esta convención, que considero que es importante, donde estamos tocando varios puntos, y que voy a tocar justamente es el de la creación del Distrito Electoral de Peruanos en el Exterior, también conocido como Quinto Suyo o Distrito 27. Se llama Distrito 27 porque actualmente en el Perú tenemos 26 distritos electorales. El último que se creó fue el de Lima Provincias. Decirles que en el Perú, en los últimos años, ha habido una ola importante de migraciones de peruanos que han salido por todo el mundo. Las razones principales es por la crisis económica que se comienza a dar en los 80 y que se acentúa en los 90, por el tema de la violencia política que vivimos en el país también, a veces por desastres naturales y otras por tema de educación y formación profesional. En el Congreso de la República tenemos 9 proyectos que se han presentado por las diferentes bancadas que crean justamente el Distrito Electoral de Peruanos en el Exterior. Uno ha sido presentado, por ejemplo, por la congresista Luciana León, que ya representa el Grupo Parlamentario de Concertación Parlamentaria. Otro proyecto presentado por Vicente Zavallos de Solidaridad Nacional. Otro por el congresista Johnny Lescano de Acción Popular Fuerza Frente Amplio. Otro por Joaquín Ramírez de Fuerza Popular. Otro también presentado por la congresista Cecilia Chacón, también de Fuerza Popular. Uno presentado por la congresista Carmen Gomonte de Perú Posible. Uno también presentado por Modesto Julca, también de Perú Posible. Uno también presentado por nuestro extinto congresista Javier Luis Canseco de Acción Popular Frente Amplio. Y uno último presentado por nosotros por el Grupo Parlamentario Nacionalista Gana Perú. Definitivamente nosotros creemos que existen razones justificadas para crear este Distrito Electoral de Peruanos en el Exterior. Y lo hemos considerado por algunas razones. Primero, porque nuestra diáspora es numerosa. Se dice que son más o menos los 3 millones de peruanos que residen en el extranjero. Si bien es cierto, lo que está inscrito en el padrón electoral es de 754.154. Entonces hay que darle algún tipo de representación a los peruanos que residen en el extranjero dentro del Parlamento Nacional. Otra de las razones que creemos que también es fundamental para crear este distrito electoral es que sus intereses de los peruanos que residen en el exterior no están representados en el Perú. Y ahí yo quiero hacer un análisis sobre justamente cuál es la función del Congreso. Tradicionalmente se dice que el Congreso legisla y fiscaliza. Eso es cierto. Pero más que eso, el Congreso representa intereses de los diferentes sectores que están en la población de un país. Entonces, nosotros creemos que esos intereses de los peruanos que están recién en el exterior no están debidamente representados, pero porque no votan por congresistas. Los peruanos que residen en el exterior, cuando votan por los 36 congresistas que se presentan para la provincia de Lima. Pero los congresistas de Lima no tienen los incentivos para representar esos intereses, más se preocupan justamente por los que domicilian en Lima. Entonces, no hay una adecuada representación de esos intereses de los peruanos exteriores en el Congreso de la República. Y sobre eso permítanme hacer unas referencias jurisdiccionales, unas referencias de algunos autores, ¿no? Por ejemplo, el doctor Miguel Caminal, sobre la función de representación del Congreso, dice, ¿no?, que esta función de representación tiene por objeto ser receptor y canalizador de demandas, opiniones, peticiones e iniciativas políticas o legislativas de los ciudadanos y ciudadanas. Justamente ese es el Congreso, canalizar esta demanda de la población en el Parlamento Nacional. Nuestro extinto Pedro Plana decía sobre el Congreso, sobre esta función de representación del Congreso, decía: el Congreso tiene un rol esencial en la conservación de la gobernabilidad del sistema, sin descuidar por ello sus funciones de control y contrapeso del Poder Ejecutivo. Decía: le corresponde una labor de input respecto a las demandas sociales para favorecer la gobernabilidad del Congreso a través de su
plural representación necesita encarnar y canalizar las diversas voces y preocupaciones de la sociedad civil y de las regiones del territorio. Eso es lo que hace el Congreso de la República, un Congreso moderno. Canaliza la demanda, las peticiones, las necesidades de una población y las pone en la agenda, en el debate nacional. Los peruanos que residen en el exterior no tienen ese mecanismo cómo canalizar sus demandas en el Parlamento Nacional. Y sobre esa base sí tiene que legislar y tiene que fiscalizar. Entonces, como decía, necesitamos crear este distrito electoral porque nuestra diáspora es numerosa. Son en todo caso 754.000 peruanos que están registrados en el padrón electoral que lleva a cabo el RENIC y la OMPE, porque sus intereses no están debidamente canalizados, no están debidamente representados, porque contribuyen también con el mantenimiento económico del país. Son más o menos 3.000 millones de dólares anuales de remesas que recibe el país provenientes justamente de nuestros peruanos que residen en el exterior. Y si lo comparamos con otros distritos electorales en el país, con otras del Parlamento, con otras regiones, vemos que justamente muchas regiones tienen menor cantidad de población y tienen representantes en el Congreso, tienen congresistas en el Parlamento Nacional. Por ejemplo, en las últimas elecciones del año 2011, de un total de 19.949.091 votantes, los residentes extranjeros fueron de 754.15.4%, que es más o menos el 3.78% del universo general. Otras regiones, por ejemplo Amazonas, tiene 231.137 electores y tienen representantes en el Congreso. Ancash tiene 737.000. O sea, hay regiones en nuestro país que con menos electores, pero tienen un asiento en el Congreso. Los peruanos que residen en el exterior, que son 750.000, los que están inscritos, no tienen ningún representante en el Congreso Nacional, con lo cual se hace necesario que tengan sus representantes de tal manera que permita que sus intereses puedan ser discutidos en el Parlamento Nacional. Además, creemos que si se crea este distrito electoral, van a haber los incentivos necesarios para que la población que reside fuera pueda inscribirse de tal manera que este número pueda verse incrementado. Ahora, el tema del distrito electoral de peruanos extranjeros no es una invención peruana, no es que nosotros acá venimos a descubrir la pólvora. En el derecho comparado tenemos experiencias importantísimas. Y acá hemos tenido una bibliografía. Por ejemplo, tenemos que en Colombia, ¿no?, un país latinoamericano cercano al nuestro, además que es limítrofe, tiene 5 representantes. O sea, sus días por estar representado en el Congreso, ellos eligen por 5 representantes. Croacia tiene 6 representantes en la Cámara de Representantes. Ecuador también tiene 6 representantes. Francia tiene 12 senadores. Italia tiene 12 diputados y 6 senadores. Entonces ellos también tienen de alguna manera representantes de su diáspora. Portugal tiene fluctúa entre 2 y 4 escaños en la Cámara de Diputados. Entonces, como vemos, en el derecho comparado tenemos experiencias en la cual la diáspora tienen un escaño o tienen varios escaños en el Parlamento Nacional, de tal manera que se vean representados y sus intereses puedan ser cautelados. Dentro de la reforma política que estamos viendo en el Congreso, lo hemos priorizado este tema, la creación del Distrito Electoral Peruanos en el extranjero. Venimos trabajando actualmente la modificación de partidos políticos, queremos también modificar el tema de la bicameralidad, el retorno a la bicameralidad. Estamos trabajando también algunas reformas electorales como la eliminación del voto preferencial. La iniciativa que nosotros hemos presentado consiste en modificar el artículo 90 de la Constitución. Como ustedes saben, actualmente tenemos 130 congresistas, queremos elevarlo a 134 congresistas, de tal manera que los 4 congresistas adicionales vayan justamente para la creación del distrito electoral de peruanos en el extranjero. Personalmente, como creo que deberían, distribuirse estos escaños, estos 4 escaños que se crearían: uno para América del Sur, porque ahí también hay una diáspora importante; otro para América del Norte; uno para Europa; y el 4 para el resto del mundo, de tal manera que toda nuestra diáspora que está alrededor del mundo tenga un representante, y que ese representante justamente puede llevar las necesidades, los intereses, las preocupaciones, las solicitudes de nuestros
Nacional y se pueda justamente ver toda la problemática que tienen. Además, decirle que nuestro Congreso es un Congreso muy pequeño. Nuestro Congreso solo está formado por 130 congresistas. El doctor Fernando Tuesta, hace un tiempo atrás, hizo un análisis sobre los congresos en América Latina y resulta que nuestro Congreso es bastante pequeño. Para que tengan una idea, en el Perú, en las últimas elecciones votaron 20 millones de peruanos, estaba formado un padrón electoral. Son 130 congresistas, de tal manera que la relación entre población y congresista es, hay un congresista por cada 153.000 habitantes, electores, perdón. De tal manera que hay una subrepresentación. ¿Qué cosas suceden en América Latina? Por ejemplo, Bolivia tiene un parlamento por cada 26.435 electores. Paraguay tiene un parlamentario por cada 31.000 electores. Uruguay tiene un parlamentario por cada 23.425 electores. Ecuador tiene un parlamentario por cada 65.911. Chile tiene un parlamentario por cada 62.970. O sea, elevar el número de congresistas de 130 a 134 no va en nada, digamos, a hacer que tengamos mucho más congresistas, no. Ya tenemos ahora una subrepresentación, como decía, tenemos un congresista por cada 153.000 electores. ¿Y qué nos dice nuestra historia constitucional de los últimos años? Por ejemplo, en el año 80, cuando teníamos 240 parlamentarios con la Constitución del 79, donde había 180 diputados y 60 senadores, la proporción era un parlamentario por cada 41.718 electores, aún por debajo del rango latinoamericano. Luego, con el incremento de la población, en el año 95, después de la reforma constitucional del año 93, tenemos un parlamentario por cada 102.537 electores. Usted sabe que nuestra constitución originalmente tenía 120 electores. Se hizo una reforma y se elevó a 130. Por ejemplo, en el año 95 teníamos un parlamentario por cada 125.000 electores. Es decir, en la medida que va pasando los años, se produce una subrepresentación. Por eso los intereses de la población en diferentes sectores no están debidamente representados. Entonces ahí hay que una agenda pendiente y elevar de 130 a 134 creo que no va a afectar en nada. Es más, yo creo que es lo mínimo que podríamos hacer, digamos, elevando de 130 a 134 el número de electores. Además, si ustedes ven sobre las diferentes bancadas que han presentado proyectos para la creación del Instituto Electoral de Peruanos Extranjeros, podemos ver que hay casi una unanimidad en el Parlamento Nacional que creen que deberíamos crear ese Instituto Electoral de Peruanos Extranjeros. Pero también que hay dos maneras de enfocarlo. Uno, como nosotros creemos, que es a través de una reforma constitucional donde se eleve el número de congresistas de 130 a 134 de tal manera que los 4 congresistas nuevos sean para los peruanos residentes en el exterior, y hay otro que consideran que no, que sobre la base de los 130 debería de darse un reordenamiento de la proporción de los congresistas, de tal manera que para la creación del Instituto Electoral de Peruanos en el extranjero salga de los 130. Nosotros creemos que esta posibilidad, esta opción es un poco más complicada, porque eso significaría que algunas regiones o algunos departamentos pierdan algunos cupos en el Congreso. Y ustedes saben, encima que tenemos una subrepresentación, quitarle parlamentarios a algunas regiones sería bastante complicado. Por eso creemos que la mejor opción es elevar el número de parlamentarios, que no es mucho, es 4, y que esos 4 vayan destinados exclusivamente para este nuevo distrito electoral de peruanos en el exterior. Un poco también para decirle que esta no es una tarea fácil. Este proyecto que hemos presentado y que también algunas otras bancadas han presentado va a significar una reforma constitucional. Y la reforma constitucional no es como una reforma legal. Para reformar nuestra constitución se requiere una supermayoría de 88 votos en 2 legislaturas ordinarias sucesivas, lo que significa en buen romance en 2 periodos anuales distintos. O sea, si nosotros de todas maneras lo vamos a presentar en la comisión, pero si lo aprobamos en el pleno en este año sería en este momento, y la segunda oportunidad podría ser en el periodo anual que se inicia a partir del 27 de julio de este año, de tal manera que en estas 2 legislaturas podríamos aprobar
la creación de este distrito electoral. Entonces, yo creo que ese es un tema importante. Nosotros creemos que nuestra diáspora debe estar debidamente representada en el Congreso, cosa que no lo está actualmente. Tenemos un Congreso pequeño, un Congreso que está subrepresentado, que no representa todos los intereses que están en una población. Creo que incrementando el número de 130 a 134 creo que no va a afectar al erario nacional, porque esa es una de las causas justamente que se pone para obstaculizar cuando el incremento de congresistas, es que dice que cuesta más. Es cierto, puede costar un poco más, pero no tampoco no es tanto, son 4 congresistas nomás. Y además creemos que la democracia siempre cuesta, la democracia no es gratuita. Creo que esa es una de las grandes reformas que tenemos pendiente, la reforma política, la profundización de nuestra democracia. El Perú en los últimos 10 años ha ido creciendo entre un 6 y un 9%. Creo que hay un consenso nacional que el crecimiento tiene que continuar, una estabilidad macroeconómica, pero que lo que nos falta ponernos de acuerdo es en la democracia, en reformar nuestras instituciones, que nuestro Congreso represente a los diferentes intereses que están en juego en una población. Y una de ellas es justamente nuestros peruanos que residen en el exterior. Creo que ese es uno de los temas que ha quedado pendiente. Nos hemos preocupado por la economía, pero no por las instituciones. Creo que la economía no va a ser sostenible en el tiempo si no reformamos nuestras instituciones. Y esto pasa justamente por darle representación a nuestros peruanos en el extranjero en el Congreso Nacional. De tal manera que sus intereses, sus necesidades, sus demandas sean adecuadamente analizadas, sustentadas y debatidas. Nuevamente, mi agradecimiento a los organizadores por la oportunidad que nos dan para tocar este tema con ustedes. Gracias. Muchas gracias al congresista Santiago Gastañagüí.